¿Qué tal? Buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. El 4 de febrero se recordó, no se celebra, se recordó el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Que de alguna manera lo que trata es de que tomemos conciencia de la gravedad de esta enfermedad y de la necesidad de tomar prevenciones. Y queremos hablar de esto con el doctor Pablo Casella, que es un conocido oncólogo de Bahía Blanca, más allá de ser uno de los directores del Hospital Matera de la Asociación Empleado de Comercio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola David, encantado de estar con vos esta tarde. Bueno, la primera pregunta te hago, porque viste que en este programa de pronto tratamos de que la gente diga, bueno, este doctor, ¿quién es? Algunos te conocen, mucha gente te conoce, otros no. ¿Vos sos de Bahía Blanca? No. Yo no soy de Bahía Blanca, soy de Gualeguaychú, que es una ciudad de Entre Ríos, sí. La debes conocer por el carnaval, que es muy sí. Popular. Sí. Y bueno, me fui a estudiar medicina a Buenos Aires. ¿A la UBA? No. A la UBA, estudié en la UBA, que estoy muy agradecido con la UBA, la verdad fue una experiencia extraordinaria. Y los médicos, cuando terminamos la carrera, optamos por una especialidad. Esa especialidad se puede hacer de muchas formas, pero la principal, te diría que en ese momento, la mejor forma de completar la especialidad era a través de los sistemas de residencias. Sí. Concretamente, rendís por una beca, entras a un hospital y haces 4 o 5 años exclusivamente de esa especialidad en el hospital. Yo había elegido ya hacer oncología y para eso me exigían primero ser médico clínico. Ah, mira, claro. Así que de casualidad tenía un amigo de Gualeguaychú también, Ajá. Que estaba haciendo la residencia en el Hospital Pena y me dijo, venite a Bahía Blanca, mira, que es un lugar fantástico. Si querés nombrarlo, puedes nombrarlo. Julio Silio. Julio Silio, que es neumólogo. Sí, ¿cómo que no? Así es, él es de Gualeguaychú también. No sabía. Fuimos compañeros de colegio en Gualeguaychú y muy amigos. De ahí arranca la... Claro, pero yo no conocía Bahía Blanca. Tampoco sé cómo había llegado él acá, pero me llamó un día, me vine a conocer el Hospital Pena. Te estoy hablando del año 92 o 93. Sí. 30 años. 30 años. Me acuerdo que entré al hospital, era invierno, y me encontré con un hospital impresionante. Gigante. Yo estaba en el Hospital Piñero de Capital Federal, y cuando vine a conocer este hospital dije, bueno, pero acá este es el lugar donde hay que estar. Claro. En ese momento el Pena era, 30 años más joven, estaba ediliciamente intacto, sigue siendo un gran hospital, un hospital de referencia, pero en ese momento todo lucía y realmente estabas en el primer mundo. Y me quedé porque conocí el Hospital Pena. Mirá vos. ¿Por qué elegiste oncología? Es decir, la idea de estudiar medicina tuviste toda la vida. Así, cuando uno es chico y dice, quiero ser ingeniero, después termina siendo médico. ¿Siempre tuviste la idea o te arrancó en otro momento que no fue la niñez? No, yo siempre quise ser médico. ¿Tenías alguien en la familia? Tenía en ese momento un tío médico, pero con el cual yo no tenía relación. Yo era de Gualeguaychú, él vivía en La Plata. En ese momento los caminos no eran lo que eran ahora, o sea que eran 20 horas para ir a La Plata. Sí. Así que tenía muy poca relación. Pero no, siempre quise ser médico. ¿Y por qué oncología? Pues es una carrera. A ver, todas las especialidades tienen sus aristas positivas y sus aristas más negativas. Es una carrera dura, si se quiere. Es una a uno le parece, ¿no? Seguro, sí. Es una especialidad, me acuerdo, yo era muy chico, y me acuerdo haber tenido una vecina que tenía un cáncer. Yo era muy chico, no entendía bien lo que pasaba. Sí. Y me acuerdo los comentarios que había, bueno, mirá, está muy mal, es probable que no haya nada para hacer. Y ese que no haya nada para hacer me quedó dando vueltas. Mirá vos. Es como que no hay nada para hacer, siempre hay algo para hacer. Te aclaro que yo no sabía nada, te estoy hablando tendría 9, 10 años. Sí. Así que ya pensaba tratar pacientes que tuviesen ese tipo de enfermedades. Ni siquiera sabía lo que era la oncología. Sí. Pero te diría que ese fue el detonante, sí. Ahora, convengamos, Pablo, que una cosa es la teoría, una cosa es lo que uno sospecha o piensa y demás, y otra cosa es después empezar a ver la realidad, ¿no?
Sí, bueno, seguro. Mirá, a mí me ayudó mucho y ahí entendí por qué para ser oncólogo tenías que ser primero médico clínico. Ahí entendí realmente la importancia que tiene ese tipo de especialidades. Y me refiero a esas especialidades que denominamos básicas. Sí. Clínica médica, pediatría, neonatología, terapia intensiva, cirugía. Porque tienen, sobre todo la clínica médica, una vista muy global del paciente, claro. Una vista muy general. Los pacientes que tienen diagnósticos oncológicos en general están acompañados de otras patologías que uno las tiene que saber. Nuestros tratamientos a veces pueden generar algún tipo de sintomatología que uno tiene que conocerla. Así que me pareció que era una asociación exacta. Hice con mucho gusto yo mi residencia de clínica médica y oncología después se hizo más fácil por tener esa base de clínica. Oncología es mucho más protocolar, si se quiere. Uno tiene que basarse mucho más en protocolos, en dosis específicas, en tratamientos específicos. La clínica es mucho más abarcativa, claro. Te enseña un razonamiento lógico, que quizás las especialidades más técnicas no lo tienen tanto. Así que me pareció una asociación bárbara. Y siempre quise estar de ese lado, digamos. Siempre me parecía que la medicina tenía que ver con eso, con poder estar con el paciente vulnerable. Y yo en ese momento veía a los pacientes oncológicos que estaban en un estado de vulnerabilidad. Que cuando uno empieza a transitar eso y uno empieza a conocer y empecé con mi residencia, me di cuenta que en realidad es una enfermedad que en muchos casos es muy manejable, que en muchos casos es curable. Y me fue cambiando, incluso a mí, esa visión que tenía originalmente. ¿Te acordás de los primeros casos que trataste o ya tú directamente tuviste que ir a sala y empezar a ver varios casos? Bueno, los primeros casos que traté fue desde la clínica médica. Desde la clínica. Desde la clínica médica. Cuando yo entré al Hospital Pena, estaba en la sala de clínica médica, donde se internaban pacientes con dolencias de cualquier tipo, insuficiencia cardíaca, diabetes, lo que fuera, y pacientes en oncología. Yo no los asistía desde el punto de vista del tratamiento estricto oncológico, pero sí toda la parte que tenía que ver con los cuidados paliativos, tratamientos del dolor, de toda esa sintomatología. Y ahí fue la primera vez que tuve ese contacto directo con el paciente. Claro que tenía una visión muy cejada. Seguro. ¿Por qué? Porque los pacientes que se internaban tenían alguna causa que los llevó a la internación, que no era la mayoría. Seguro. La mayoría de los pacientes se veían en el servicio de oncología del Hospital Pena en forma ambulatoria. Claro. Era un pequeño grupo el que se internaba por alguna dolencia. Pablo, la gente habla de cáncer, bueno, siempre se decía, murió de una enfermedad, prefiero no nombrarle y demás, que en realidad, específicamente, ¿qué es el cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? Bueno, mira, hoy sabemos mucho más que antes sobre eso, y sabemos que hay una relación directa entre el cáncer y la mala información genética que manejan algunas células. Nosotros somos un conjunto de células que va formando todos nuestros órganos. Hay alguna causa que lo más probable es que sea un defecto genético que hace que esas células se empiecen a reproducir en forma anárquica y desordenada y sin función. Claro. Entonces empieza a crecerte un tejido en cualquier lugar del organismo, en el hígado, por decir algún órgano, que crece en forma anárquica, sin función, y empieza a traer todos los problemas que tiene alguien que tiene un hígado defectuoso. Por ejemplo, si es de ese órgano que hablamos. Eso se repite en cualquier otro órgano. Se ha encontrado en muchas enfermedades, incluso en el cáncer, ¿dónde estaba ese problema genético? Mira. El tema es que no lo podemos reparar. No lo podés acomodar. No se puede reparar. Hoy vos fijate que, por ejemplo, sabemos que hay algún tipo de leucemia que tiene una información genética que uno sabe dónde está. Hoy la medicina pasa por medir, entre otras cosas, la oncología, muchos test y muchos estudios genéticos para poder saber cuánta es la posibilidad que tenés de tener uno u otro cáncer. Entonces uno ya encuentra esa alteración y puede, sobre todo en pacientes que tienen
tumores de mama, uno sabe que si tiene tal alteración genética tiene mayor posibilidad que otras personas. Claro. Es decir, que hay una relación en cuanto a nuestra genética. Ahora, y hay elementos desencadenantes. Claro, en ese caso es no cambiarla, sino tratarla antes. Ese es el punto. Lo que sí sabemos en forma clara es que cuanto el diagnóstico es precoz, cuanto antes se diagnostique, tenemos mejor posibilidad de tratamiento y mejor pronóstico de la enfermedad. Seguro. Por eso uno hace tanto hincapié en los controles. Claro. No solo controles por el tema del cáncer, los controles debiéramos hacerlo siempre, el chequeo clínico completo, pero hay algunas enfermedades muy comunes, por nombrarte la próstata en el hombre o la mama en la mujer, que tienen controles ya muy establecidos y que pueden evitar un problema mayor. Seguro. Vamos a hacer una pausa, está interesante, vamos a entrar en otras preguntas mucho más específicas porque nos parece importante que la gente sepa de todo esto. Y que, bueno, si tenemos que decir cáncer, es cáncer, ¿no? Esa palabra, viste, que misteriosa. Si querés hablamos de eso también. Sí, también, sí, vamos a hacer eso, vamos a hablar de eso. Estamos con el doctor Pablo Casella, especialista en oncología, hablando sobre cáncer, porque de cáncer hay que hablar. Pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Es muy importante que cuando utilicemos las veredas pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Motos y bicicletas mal estacionadas, plantas, ramas o escombros tirados son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad reducida. Como señala la Ordenanza 19.793, las mesas y sillas de locales gastronómicos y comerciales deben respetar el ancho que señala la normativa. Mantengamos libres y en buen estado las veredas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de este programa interesante, especial, en el cual estamos hablando de lo que mucha gente no quiere hablar. Y estamos nombrando una palabra que mucha gente lo oculta, cáncer. Es todo un tema, Pablo, esto de hablar de cáncer, ¿no? Porque la gente de pronto dice, murió, viste, tiene esa enfermedad, viste, tiene un mal incurable, tiene... Bueno, y además, ¿por qué mal incurable si a veces se cura, ¿no?
Totalmente. Y te acordarás, hasta no hace mucho, Sí. cuando alguna persona conocida, algún actor, alguna actriz fallecía de cáncer, no la nombraban y decían falleció de una prolongada enfermedad o de una larga enfermedad. Sí. Yo como periodista lo he escrito muchas veces. Claro. El Sí. punto es que nosotros sostenemos que lo mejor es nombrar al cáncer como cáncer. Como cáncer. Hoy contamos con un montón de información que la compartimos con los pacientes. Esto que vos hablabas hoy de la comunicación para nosotros es vital. Sí. Eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Sí, claro. Hasta décadas atrás había lo que se denominaba conspiración del silencio. Tal Es decir, cual. el paciente sabía lo que tenía, la familia también, pero entre ellos no se Nadie. hablaba de ese tema y se hablaba de, bueno, tenés una enfermedad crónica, incluso nos pedían en alguna situación, no le diga nada. Sí. Bueno, eso todo fue terminando, sobre todo cuando aparecen los derechos del paciente. Uno Sí, tiene sí, derecho sí. a saber lo que le ocurre, a organizarse de acuerdo a lo que tiene y sobre todo ahora que se ha podido desmistificar esto. La palabra cáncer ya no está asociada a la palabra muerte, Claro, tal cual. que es lo que uno hace casi involuntariamente. Hoy la verdad es que el diagnóstico temprano y muchos tratamientos nuevos, innovadores que han ido apareciendo, han logrado que tengamos un índice de curación alto. Y cuando no es así, hay pacientes que pueden convivir con su enfermedad, pero sobre todo en buen estado general. Por supuesto que hay casos Sí, seguro. que como toda enfermedad, Sí. hay casos que son más complejos, pero hay que hablar de eso y eso creo que en la mayoría de los casos es tranquilizador. Yo creo que el paciente, cuando uno le comenta la enfermedad que tiene, que hay un tratamiento a seguir, que existen posibilidades, que va a poder seguir con su vida relativamente normal, alivia mucho. Sí. Y sobre todo hacerlo partícipe de su propio Claro, tratamiento, que es claro, una cosa claro, fundamental. claro. Y otro tema que ha sido muy importante es el hecho de haber terminado con este sistema médico hegemónico. Nosotros ahora le hemos dado un rol definitivamente diferente a nuestras enfermeras. Te diría que hoy son el pilar del servicio, son los que tienen ese contacto directo, las que pasan la medicación. Ajá. La aparición de la psicología Sí, eso dentro de los servicios. Mira, nosotros, yo sobre todo, con la formación que tenía siempre, fue centrada en el médico. Claro. Hasta que decidimos traer una psicóloga al equipo. Tuvimos algunos intentos fallidos, pero hasta que llegó una psicóloga que vos fijate, mirá lo que hizo. Es la que recibía a los pacientes que iban a entrar por primera vez a hacer los tratamientos de quimioterapia. Sí. En forma prácticamente inmediata bajaron las náuseas, los vómitos, las molestias abdominales, hasta las reacciones alérgicas. Es decir, que el hecho de haber podido contar con alguien que nos ayudara con eso que nosotros no podíamos llegar, fue tranquilizador. Vos fijate que a nosotros nos pasa, o nos pasaba mucho, que los pacientes venían con síntomas antes de ponerse el tratamiento. Porque ya venían con toda esa idea, de lo que podía pasar con una quimioterapia. Bueno, desde que aparece la irrupción, te diría yo, de la psicóloga, o de contención, que para algunos puede ser espiritual, para otros puede ser la familia, nos ha dado unos resultados realmente muy, muy positivos. Hoy tenemos a este tipo de contención con algo que en muchos casos es más importante que hasta el propio tratamiento oncológico. Seguro. Pablo, ¿cómo decirle a una persona cuando vos ves el diagnóstico y dices, bueno, tiene cáncer, es decir, tiene un problema oncológico? ¿Cómo decirle? ¿Cómo hablarle? Porque esa palabra, por lo que vos me decís, hay que utilizarla siempre para que tome conciencia qué es lo que le pasa. Porque como es su cuerpo, es su vida, tiene derecho a saber qué es lo que le pasa. ¿Cómo hablarle? Totalmente. Lo primero que uno tiene que saber es que siempre tiene que decir la verdad y hablar de la enfermedad con todas las letras. ¿El paciente siempre quiere saber la verdad o a veces no?
Y ese es el otro punto que te iba a decir. Nosotros vamos teniendo una relación médico-paciente que se va dando con el tiempo y los que tenemos por ahí más años en esto vamos mejorando esa forma de comunicarnos con los pacientes. Fíjate que una cosa es decirle a alguien, usted tiene cáncer, tiene que hacer una quimioterapia, y otra cosa es decirle a alguien, mira, tenés un cáncer, pero hay un tratamiento para hacer con buenas posibilidades de respuesta. Te vamos a acompañar, tenemos una psicóloga, te vamos a ayudar con la nutrición. Estamos diciendo lo mismo, pero cuando el paciente sabe que no va a estar solo, la cosa empieza a cambiar. Y que hay una esperanza concreta, que hay algo real para hacer, que uno le puede trazar un camino a seguir, todo empieza a cambiar. Hay pacientes que definitivamente quieren saber el primer día todo y se lo decimos. Y hay pacientes que van buscando y pidiéndonos información a medida que vamos avanzando en esta relación. Y por ahí le vamos dando toda la información en el periodo de lo que nos lleva a un tratamiento, a veces un mes o 2 meses, y vamos comentando de acuerdo a lo que él nos va pidiendo. Lo que hacemos siempre es manejar la misma información con el paciente y con la familia. Seguro. ¿Cómo ha sido la irrupción de las redes sociales? Porque viste que ahora la gente, mirá, el análisis me dio esto, y dice entre tanto y tanto, ¿qué tendré? Y entran a buscar en Wikipedia, donde sea, y ya se hacen la película sin haber hablado con el médico. Seguro. Yo creo que las redes sociales son realmente importantes. Yo creo que son un elemento que colabora mucho. Pero uno tiene que hacer algunas observaciones. Todos podemos subir a una red social cualquier tipo de información y cualquier tipo de material. Con lo cual, es muy importante como herramienta, pero tenemos que saber dónde leer y qué cosas leer. Alguna vez hemos hablado con vos esto y yo te daba el ejemplo, te decía, yo puedo ir a poner un canal en una red social de cómo hacer un puente. Y no tengo idea cómo se hace. A veces lo puedo decir tan bien que el que me está escuchando me cree, pero hay que saber dónde ir a buscar la información, porque sí hay páginas muy buenas y que ayudan mucho. Y el otro tema, no hay que confundirse, porque en las redes sociales también se publicitan los tratamientos. Y no es una crítica a ningún laboratorio en especial, pero ellos quieren vender su producto, y una cosa es una literatura hecha con un fundamento científico para un médico, otra cosa es cuando es marketinera. Entonces, eso también existe. Y es algo que si uno sabe separar y sabe dónde buscar, puede llegar a ser muy interesante. Antes del cierre, te quiero preguntar, ¿en qué medida todo esto del COVID ha afectado a los tratamientos y, en todo caso, la prevención y, en todo caso, la detección del cáncer? Porque fueron un año y pico, 2, en los cuales la gente por ahí no se dio cuenta, por ahí tenía enfermedad, o por ahí la tenía y dijo, bueno, va a pasar. Bueno, fue cambiando. Cuando esto empieza, cuando arrancamos, que no sabíamos bien qué es lo que pasaba, que no existían las vacunas, ni siquiera había una posibilidad de que aparezca alguna vacuna. No teníamos la certeza ni siquiera si iban a aparecer. Sí, las cosas se complicaron, porque todas las estructuras hospitalarias se fueron preparando para contener todo lo que veíamos en Europa. Si vos haces memoria, aparecían los médicos españoles, yo me acuerdo, contando que estaban desbordados, que las terapias intensivas estaban desbordadas, que la gente se moría en los pasillos. ¿Te acordás de esa situación? Ninguna duda. Me acuerdo una imagen que venía de Italia, que eran los aviones de la Fuerza Aérea Italiana pasando por arriba de un pueblo italiano con los colores de la bandera, tratando de darle ánimo a la gente que estaba en una situación compleja. En ese contexto hubo un montón de restricciones. Eso es así porque nos agarró una pandemia desarmados. Y no conseguíamos insumos. Uno iba a buscar barbijos que costaban 10 pesos, pasaron a costar 100 y después 400 y después 1000 y no había. Al principio entonces sí hubo una demora en algunas cosas. Después, sobre todo cuando aparecen las vacunas, todo se empezó a ir liberando un poco. Al principio no, era muy difícil. Seguro. Nosotros también teníamos miedo por el COVID. No sabíamos qué iba a pasar.
Pero eso fue cambiando. ¿Y eso atrasó algunos pronósticos? Yo creo que eso atrasó mucho a algunos pacientes que tenían que hacerse chequeos y que no los hicieron en tiempo y forma. Claro. Pablo, la última, podríamos estar hablando toda la noche, o toda la tarde, mejor dicho. La última, prevención, vos hablaste de la palabra prevención. ¿Es prevención, prevención y prevención? ¿Y más prevención? Totalmente. Tener todos los elementos y todas las herramientas para prevenir, hoy te diría que es el elemento esencial para tener un mejor pronóstico y una posibilidad bien clara de tratamientos exitosos. Fantástico. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos por la invitación. Ya vamos a seguir hablando de esto. ¿Cómo no? Con el doctor Pablo Casella, oncólogo, estuvimos hablando de lo que a veces la gente no quiere hablar porque tiene temor de que si a uno le diagnostican cáncer, al otro día se va a morir o dentro de un tiempo. Y hay muchísimas personas que han sobrevivido al cáncer y muchísimos tratamientos que permiten que las personas, que a lo mejor el cáncer se transforme en algo crónico o se pueda sobrellevar. Hay que hablar de cáncer y estuvimos hablando de cáncer. El doctor Pablo Casella, como todos los invitados a este programa, va a recibir un producto de Brix que está ahí en Roca 97. Y nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Muchas gracias.